Segundo momento de hombres y mujeres nuevos de todos los tiempos. Estaba compartiendo en el tramo anterior que me llamaba mucho la atención personas a las que no escuchaba quejas ni hablar negatividades, mucho menos hablar mal de alguien. En estos seres cotidianos comprendí, sentí, me alegraba saber que el mundo podría cambiar si habrían personas consideradas y amorosas como lo eran ellas. Sí, me llamaba mucho la atención. No conocí muchos, pero había. A ellos llamé gente de sabiduría. Eran como ángeles para mí. Me llamaba la atención la cordialidad. Habían algunos de ellos que no eran muy inteligentes, eran personas sencillas, generalmente de campo. Yo nací en la provincia de Buenos Aires y algunas eran muy inteligentes, aunque yo la inteligencia la asociaba con competencia por lo que veía, leía, o los que eran importantes amigos de mis padres o los vecinos que eran importantes, importancia personal, ser mejor. Pero si la cordialidad, y ni que pensar si además de cordialidad y gentileza se unía a la inteligencia que conocí, bueno, a ellos llamaba gente de sabiduría. A muchos de ellos no tenían títulos universitarios, no conocía a muchos, pero tuve la fortuna de conocer gente así de sabia y sencilla a la vez. Me llamaba la atención que eran y son personas impersonales, de perfil bajo, sencillas, serenas, donde no tienen necesidad de sobresalir a costa de otros, no escalaban posición escalando cabezas o en competencias con otros. Sencillamente las veía como auténticas, y ellos fueron y son mi motor de búsqueda para algún día saberme parecido desde mi propia autenticidad. No igual a ellos. Ellos fueron y son más que un autor famoso de libro u orador o un personaje de deporte. Ellas son hombres y mujeres, para mí entender, de verdad, de cotidiana presencia, de sencillos o complejos trabajos, pero que eran simples, frescos, espontáneos y sobre todo cálidos, personas que siempre le veía los ojos brillantes y una sonrisa constante. Esta persona que conocí, que llamé Pablo, que venía del Tíbet, era una de ellas. Personas que combinaban calidad con calidez. En fin, tengo que presentarlos porque de seguro ustedes conocieron, conocen o conocerán a estos nuevos hombres y mujeres de siempre. Y así de sencillo veí cuando era niño y adolescente un cambio en la humanidad. No me la imaginaba tecnológicamente mejor, la imaginaba humanamente amoroso. Solía pensar que el eslabón perdido éramos nosotros, que el ser humano estaba en plena formación, que éramos nosotros transformados de gusano en mariposa, de carbón en diamante, de humano a ángel humano. Hoy sigo pensando y sintiendo lo mismo. Quien me dio impacto casi hasta el llanto fue cuando a los 9, 8 años vi por televisión, era en blanco y negro en ese tiempo, la película Horizontes Lejanos. En ella un avión con pasajeros caía en medio del Himalaya y justo un grupo de monjes pasaban por ahí, por causalidad, y lo llevaban a un lugar que estaba escondido entre esa cordillera de nieves eterna, un lugar que llamaban Shangri-La. Allí el clima pasaba a ser cálido y el valle estaba rodeado de frutos, flores y paisajes siempre en plena primavera. La gente que vivía allí era guiados por un maestro monje que tenía más de 150 años, pero permanecía joven al igual que todos los que habitaban ese valle. Decían que ellos estaban allí para prepararse al momento en que la humanidad iba a dar un salto de su conciencia y ellos aparecerían para enseñarnos a hacer ese cambio de prudencia, de ética y de estética, como ellos lo llamaban. A esta película la volví a ver por versión nueva y me originó el mismo impacto. Vi otras películas con temas similares. Esas me atrapaban y llenaban de esperanza. El tema central de esta película, Horizontes Lejanos, consistía como secreto en que el hombre encontraría el equilibrio y la coordinación entre su pensar, sentir y actuar.
si procedía con prudencia, ellos decían, que en una parte de la película uno de los personajes principales que regían esta comunidad decía al extranjero: nuestra clave está en ser prudentes y moderados, en el comer, en el hablar, en el proceder, sea cual fuese la acción, hasta hay que ser prudente con la prudencia. También decía en otro momento: cuando el hombre llega a ser centrado en sí mismo, es por naturaleza gentil, cortés y tiene religiosidad, es decir, que no pertenece a una religión, sino sencillamente que reverencia la vida todo. Amigos, les comparto que cuando vi esta película, teniendo 8 o 9 años, lloré. Y cada vez que la veo también, sabía que había venido para vivenciar y hacer la diferencia. Hasta me sentía uno de esos personajes de ese lugar de Shangri-La. Y saben que ustedes que me escuchan a lo mejor también somos de ese lugar. Otro gran impacto que dio a mi vida fue leer muy joven, 12 años, 3 libros de Lhasa Rampa: El tercer ojo, El médico del Tíbet y El manto dorado. Ahí recuerdo haber vivido el Nepal, los templos budistas, el té de manteca de yak, el cielo celeste con nubes rosas del Himalaya al atardecer. En fin, el impacto fue tal que me sentía extraño en los que me rodeaban y sabía en mi interior que mi vida tenía que ver con lo que había leído y no con lo que estaba viviendo. Hasta solía llorar y decirle a mis padres que quería ir a vivir al Tíbet, y ellos me decían: ¿y dónde queda eso, Eduardo? Pobre, creían que me estaba volviendo medio loquito. Qué tipos bárbaros fueron, no me entendían, pero me amaban mucho. De este material me impactó no solo el ambiente en que se movía el personaje, sino el clima sagrado que se vivía en su entrenamiento. Me resonó el respeto al que sabe, al noble silencio que conscientemente creaban, a la introspección y vivir en estado de aventura al servicio de la vida toda. Según me llegó alguien que me contó unos meses antes de partir, Jorge Luis Borges, en una entrevista se le hizo la pregunta de qué era para él Dios, y esta fue su definición, y se los comparto porque también creó un impacto extraordinario en mí. Dios es una fuerza, es un pulso vital que está en el corazón de toda la existencia, un pulso que busca constantemente mayores perfectibilidades, en el caso de los hombres, hacia una mayor ética y estética. Amigos, esto lo escribió Luis Borges. Y por último, les voy a compartir un verso. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me dio su mano franca. Y para el cruel que me arrancó el corazón, ni cardo ni espinas cultivo. Cultivo una rosa blanca. Hasta el próximo encuentro, amigo, hermano, espejo. Hasta el próximo especial o hasta el próximo voy de camino. Sos parte de mi ser. Sos parte del objetivo de mi existencia. Gracias por existir. Hasta la próxima.